Buenas tardes. Damos inicio a esta sesión extraordinaria a la cual han sido ustedes convocados en tiempo y forma, siendo las 13:40 del día de la fecha, para dar curso a nuestro primer punto del orden del día, en uso de la voz del secretario ejecutivo. Señor secretario, proceda a pasar lista de asistencia y declarar el quórum correspondiente, por favor. Con su permiso, consejera presidenta. ¿Puedes hablar al PRD nada más para tomar nota? Buenas tardes a todos, representantes del Honorable Congreso del Estado, diputada Cecilia de Los Ángeles González Gordoa, suplente de dicha representación, diputado Gerardo Limón Montelongo, diputado Héctor Mendizábal Pérez, suplente de dicha representación, diputada Citlali Sánchez Servín, consejeros electorales, consejera Laurelena Fonseca Leal. Presente. Consejero José Martín Fernando Faz Mora. Presente. Consejera Denise Adriana Porras Guerrero. Presente. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. Presente. Consejero Edmundo Fuentes Castro. Presente. Consejera Zelandia Borges Estrada. Presente. Consejero Marco Iván Vargas Cuellar. Representantes de los partidos políticos, por el Partido Acción Nacional, licenciada Lidia Argüello Acosta. Por el Partido Revolucionario Institucional, licenciada Mariana García Alcalde. Por el Partido de la Revolución Democrática, licenciado Alejandro Ramírez Rodríguez. Por el Partido del Trabajo, profesor Carlos Mario Estrada Urbina. Suplente de dicha representación, licenciada Ana María Rangel Monreal. Por el Partido Verde Ecologista de México, licenciado Alois Álvarez Soldevilla. Por el Partido Conciencia Popular, licenciado Óscar Carlos Vera Fabregat. Suplente de dicho partido, licenciado Jairo Marley Barromero. Por el Partido Movimiento Ciudadano, licenciado Pablo Gil Delgado Ventura. Por el Partido Nueva Alianza, licenciado Tomás Galarza Vázquez. Por el Partido Morena, licenciado Sergio Iván García Vadillo. Y por el Partido Encuentro Social, licenciado Jesús Ricardo Barba Parra. Y secretario ejecutivo. Hay 16 integrantes de este pleno, por lo tanto, el quórum, consejera presidenta, y los acuerdos aquí tomados serán válidos. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos al numeral 2 de nuestro orden del día, que corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo de pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, por medio del cual se modifican los lineamientos para el registro de candidatos y candidatas a los cargos de diputados locales e integrantes de los ayuntamientos del Estado que pretendan acceder a la reelección en el cargo, en el proceso electoral local 2017-2018. Esto en cumplimiento a la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Sala Monterrey de fecha 22 de marzo de 2018, recaída dentro del Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano SMJDC 91/2018 y SMJDC-92/2018, para lo cual me permito solicitar el auxilio del señor secretario ejecutivo. Por favor, señor secretario. Con su permiso, consejera presidenta. Bien, el proyecto que se pone a consideración de este honorable pleno fue circulado, acompañado a la convocatoria de la presente sesión extraordinaria. Si no hubiera inconveniente, rogaría la dispensa de la lectura integral del documento y únicamente me remitiría a señalar algunas de las partes fundamentales del presente proyecto. Bien, si no hay inconveniente. El proyecto en mención señala en su antecedente séptimo que el 15 de noviembre del año 2017, el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana aprobó los lineamientos para el registro de candidatas o candidatos a los cargos de diputados locales e integrantes de los ayuntamientos del Estado que pretendan acceder a la reelección en el cargo en el proceso electoral local 2017-2018. El antecedente octavo señala que el día 2 o los días 2 y 8 de febrero de 2018
los presidentes municipales Crispín Ordaz Trujillo y María Leónides Secaida López, como militantes del Partido Acción Nacional y en calidad de titulares de las presidencias municipales de los ayuntamientos de Ébano y Alaquines, respectivamente, formularon consulta ante este pleno en el que solicitaron que mediante un acuerdo se determinara si les era aplicable lo dispuesto por el artículo 114, base primera, segundo párrafo de la Constitución Particular del Estado, referente a la separación del cargo de 90 días antes de la jornada electoral. El antecedente noveno señala que el 15 de febrero pasado, en sesión plenaria, este Consejo respondió las consultas realizadas por dichos ciudadanos, emitiendo el acuerdo del Pleno del Consejo Estatal Electoral, por medio del cual se pronuncia con respecto a que los integrantes de los ayuntamientos deberán separarse de su cargo 90 días antes de la elección para poder ser candidatos al mismo cargo de elección popular, con el fin de generar un criterio orientador y que sirviera de base para futuras consultas. El antecedente décimo señala que el 20 de febrero pasado, dichos ciudadanos, Crispín Ordaz Trujillo y María Leónides Secaida López, promovieron recurso de revisión ante el Tribunal Electoral del Estado contra el acuerdo de referencia en el numeral antecedente noveno. El antecedente decimoprimero señala que el 3 de marzo pasado el Tribunal Electoral dictó resolución respecto de dicho recurso de revisión, mediante el cual desecha los juicios por falta de interés jurídico de los promoventes. En el antecedente decimosegundo se especifica que el pasado 8 de marzo los ciudadanos Crispín Ordaz Trujillo y María Leónides Secaida López, en su carácter de militantes del PAN y en calidad de titulares de las presidencias municipales de Ébano y Alaquines de nuestro estado, promovieron juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. El antecedente decimotercero señala que el día 22 de marzo de 2018, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Sala Monterrey, resolvió el citado medio de impugnación, SMJDC 91-2018 y SMJDC 92-2018, acumulados. Me remito a los considerandos, hasta el considerando séptimo, que es donde se señala en el apartado de la sentencia que resuelve dichos juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, sentencia emitida por la Sala Regional Monterrey, en el que establece que al evidenciarse la falta de armonización entre la porción normativa que se cuestiona y el mandato constitucional que permite la elección consecutiva de integrantes de los ayuntamientos, así como el demostrarse que la medida no cumple con el criterio de necesidad, lo procedente es decretar la inaplicación de la porción normativa del artículo 114, base primera, segundo párrafo, de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, que obliga a los integrantes de los ayuntamientos a separarse del cargo público con una antelación de 90 días previos a la elección. Lo anterior con fundamento en el artículo 99, párrafo sexto de la Constitución Federal, que establece que las salas del Tribunal Electoral podrán resolver la inaplicación de leyes sobre la materia electoral contrarias a la Constitución y que las resoluciones que se dicten en el ejercicio de esta facultad se limitarán al caso concreto sobre el que verse el juicio. Ahora bien, dado que dicha disposición sirve como fundamento del aparato normativo rector del proceso electoral en el Estado de San Luis Potosí, lo conducente es declarar la inaplicación de todas aquellas normas que establezcan tal restricción como una condición para que quienes busquen la reelección en algún ayuntamiento puedan participar sin necesidad de separarse del cargo. En razón de los antecedentes y los considerandos vertidos en el cuerpo del presente proyecto, se proponen los siguientes puntos resolutivos. Proyecto de acuerdo del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, por medio del cual se modifican los lineamientos para el registro de candidatas o candidatos a los cargos de diputados locales e integrantes de los ayuntamientos del Estado que pretendan acceder a la reelección en el cargo en el proceso electoral local 2017-2018, en cumplimiento a la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Sala Monterrey, de fecha 22 de marzo de 2018,
recaída dentro del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, SM-JDC-91-2018 y SM-JDC-92-2018 acumulados. Primero, que en observancia a la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Sala Monterrey, dictada el pasado 22 de marzo de 2018, dentro del expediente número SM-JDC 91-2018 y SM-JDC 92-2018 acumulados, se procede a derogar el artículo 16 de los lineamientos para el registro de candidatas o candidatos a los cargos de diputados locales e integrantes de los ayuntamientos del Estado que pretendan acceder a la reelección en el cargo en el proceso electoral local 2017-2018, así como la inaplicación normativa del artículo 114, base primera, segundo párrafo de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, que obliga a los integrantes de los ayuntamientos a separarse del cargo público con una antelación de 90 días previos a la elección. En razón de lo anterior, los ciudadanos que busquen la reelección en algún ayuntamiento podrán participar sin necesidad de separarse del cargo. Segundo, se instruye al secretario ejecutivo para que proceda a realizar las modificaciones necesarias a los lineamientos para el registro de candidatas o candidatos a los cargos de diputados locales e integrantes de los ayuntamientos del Estado que pretendan acceder a la reelección en el cargo en el proceso electoral local 2017-2018 con el fin de acatar lo dispuesto por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Sala Monterrey. Tercero, notifíquese el presente acuerdo a los ciudadanos Crispín Ordaz Trujillo y María León y de Secaida López, titulares de la Presidencia Municipal de Ébano y Alaquines, respectivamente, y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Sala Monterrey para los efectos legales a que haya lugar. Quinto, publíquese en los estrados de este organismo electoral. Sería cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias, señor secretario. A consideración del Pleno, ¿algún comentario? En uso de la voz del representante del PRD. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Nada más una precisión respecto a los registros con estos nuevos lineamientos. Ya no sería de alguna manera el requisito la licencia, ¿verdad? Nada más para acotar esa cuestión en base a los lineamientos. Ya será optativo por el candidato a reelegirse si se separa o no se separa, pero ya no sería un requisito como hasta ahora se estaba manejando. Gracias. Por favor, señor secretario. Sí, para el caso de integrantes de los ayuntamientos ya no sería un requisito. ¿Algún otro comentario? En uso de la voz, la consejera Zelandia Borges. Gracias, consejera presidenta. Únicamente para hacer una solicitud con respecto al proyecto que se nos circuló, en el sentido de que se especifique que también debiera publicarse en el periódico oficial del Estado, toda vez que los lineamientos fueron publicados en el periódico oficial del Estado y estos serían modificados a través de este acuerdo. Nada más. Muchas gracias. Muy bien, pues de no haber ningún otro comentario, en uso de la voz del representante de Encuentro Social. Gracias. Me queda claro que este es un acto que se debe cumplir, estemos de acuerdo o no. Sin embargo, me parece que el fin último de todo este asunto, que es evitar la discriminación, y así lo señala el artículo 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que toda persona tiene derecho sin discriminación a participar de los asuntos públicos, votar y ser votados y acceder a la administración pública. Sin embargo, este es el mundo al revés. Los que se sienten discriminados son los que tienen el recurso, los que tienen el poder político, el poder económico, y se sienten discriminados contra el ciudadano común que no tiene todo el aparato burocrático, todo el aparato de gobierno a su servicio para contender con igualdad y en equidad. Esto ya no es un asunto nuevo. En el año 2011, el Partido Acción Nacional, en la acción de inconstitucionalidad 32 de 2011 contra la Constitución local de Morelos, se inconformó porque
la Constitución decía que solamente los miembros de los ayuntamientos tenían que solicitar licencia para reelegirse, o más bien para participar en otro puesto, no había reelección, para participar en otro puesto. No así los diputados podrían seguir fungiendo en el Poder Legislativo y ser candidatos a presidentes o a regidores o integrantes del ayuntamiento. Se inconformaron y la ganaron. El argumento básico de la Suprema Corte, a diferencia de la Sala Regional, es que la equidad se da en igualdad de condiciones. Y ellos hacían un análisis y decían, no hay igualdad de condiciones entre quien maneja el recurso, el que tiene el poder político, hasta el poder policial, contra el ciudadano común de su mismo partido o de otros partidos. Y esto pues vulnera el principio de legalidad y las condiciones de igualdad de la campaña. Que sí, que la Sala Regional ya lo dijo, pero tenemos bien entendido que la Sala Regional ni es infalible, ni lo saben todo. Y sobre todo porque no revisaron esta acción de inconstitucionalidad 32-2011. Además, para que diga que va en igualdad y que no deben de separarse del cargo, tendría que llevar una finalidad legítima, es decir, que sea necesaria y proporcional a los demás contendientes. Así lo señalaron los magistrados de la Suprema Corte en el 2011. Hoy no revisan eso. Hoy pareciera que el derecho fundamental es el del que piden, en este caso los presidentes municipales, y no hacen el análisis del ciudadano común, el que no cuenta con todo el aparato político, económico. Y más allá, pareciera que habría que premiar ciertas situaciones de uno de los recurrentes. Aquí se ha desatado en nuestro Congreso algo llamado ecuación corrupta, y uno de los recurrentes es el que propició todo eso. Entonces habría que darle un reconocimiento, el regalo de no separarse, para que siga siendo de lo que se le acusa, para que siga ejerciendo esa ecuación corrupta, y la Sala Regional lo premia hoy sin la necesidad de que se separe. ¿Se va a aprobar o se va a darle cumplimiento a esta resolución de la Sala Regional? Sin embargo, habría que, o tendría yo la necesidad de decir que no es algo en lo que estemos de acuerdo, no necesariamente porque no estemos de acuerdo no sea correcto, pero creo que éticamente es incorrecto lo que resolvió la Sala Regional. Gracias. Muchas gracias, señor. En uso de la voz, el consejero Edmundo Fuentes. Buenas tardes a todos. Voy a comentar un poquito el análisis que he hecho del caso y que pediré que sea considerado en su momento como parte de mi voto. Revisando y viendo un poquito todo el sustento y tratando de ser muy breve, lo que yo percibo es que dice que se extralimitó la ley local versus la ley, la Constitución Federal, porque la intención de la reforma de reelección es que el titular o los titulares del órgano elegido pueda ser valorado por los ciudadanos y en consecuencia pues estar o no de acuerdo con ellos cuando aspiren a nuevamente a nuevamente ser la autoridad. Y bueno, se fundamenta, una segunda fundamentación importante que veo es que se dice que podría derivar en una especie de efecto de ingobernabilidad o de mal funcionamiento de los órganos, de las autoridades, por el hecho de que sus titulares se pudieran separar. Yo lo que analizo de esto
Bueno, y se fundamenta en el artículo 99 constitucional, que sin ser abogado, yo pensaría si realmente está bien aplicado, porque ese artículo dice literalmente que pueden emitir, palabras más, palabras menos, dictámenes sobre leyes electorales. Creo que es diferente ley electoral que constitución, ¿verdad? La Constitución Política del Estado de San Luis, en el artículo 114, dictamina que los funcionarios que busquen reelegirse deberán separarse del cargo. Entonces, técnicamente ahí no sé, no soy abogado, pero el artículo 99 habla específicamente de leyes electorales. No veo yo que el hecho de que un funcionario, una autoridad electa, el hecho de que se separe en 90 días, uno, implique que no vaya a haber gobernabilidad. Es un órgano colegiado. ¿Cuál es el peor de los casos? Que se separen todos. El artículo 100, si no me falla, el 115 de la Constitución Federal estipula específicamente en el párrafo cuarto que existen los funcionarios sustitutos que podrán tomar la posición de los titulares. Con lo cual, está claro que hay un mecanismo en el que habría quien se encargue de lo que es la administración municipal o en este caso específico. Así es de que no creo que eso sea fundamental. Segundo de eso, yo creo que la ley, el principio de la separación, eso es mi interpretación. El principio de la separación es para que haya de alguna manera una contienda equilibrada. Hasta donde yo he leído y muchas de las tesis que hay, pues hablan de que ese es el principio, de que haya una competencia equilibrada. Porque incluso a mi punto de vista, el presidente municipal, ¿cómo están en campaña? Está gobernando, se supone que, no sé si haya un reglamento orgánico que diga que el presidente municipal trabaja de las 8 de la mañana a las 3 de la tarde, o por ser un ejecutivo no tiene un horario. Entonces, ¿cuál sería el horario hábil? Habría que ver, no lo sé si existe o no. Entonces, yo creo que sí, además que de cualquier forma también se habla de que se vea su actuar. Ya se le vio, en este caso específico estamos hablando de alrededor de casi ya 3 años, 2 años 7 meses, 2 años 8 meses de que tomó posesión. Entonces, me pregunto, los primeros 2 años no hizo nada y nos va a demostrar en los últimos 90 días todo el empuje y toda la fuerza que guardó para en esos 90 días ejerciendo el cargo demuestre quién es y entonces la gente vaya y vote por él. No lo creo así. Entonces, yo creo que se ha actuado, se han emitido los lineamientos, se ha contestado a la consulta específica que hubo en los términos de la ley. Y ya nomás para cerrar, voy a decir lo que dije la vez pasada con el tema otro que tuvimos. Los criterios. La sala, el Tribunal Estatal Electoral ratificó lo que nosotros definimos y la sala regional, por mayoría de votos, hay un magistrado que no comparte los criterios de la mayoría y está ahí en su voto particular. Así es de que ese es mi criterio, eso es lo que me dicta mi entendimiento y mi razón. Es cuanto. Muchas gracias, señor. ¿Algún otro comentario? En uso de la voz del representante del Verde. Gracias, presidenta. Nada más quería comentar, o comentó la consejera Zenaida que se va a publicar en el Diario Oficial de la Federación. Yo pregunto si se va a poner a partir de que, en caso de que se apruebe el proyecto, desde qué fecha se va a aplicar la norma, ¿verdad? Pues ya. Bueno, la aplicación es inmediata a partir del acuerdo y más porque estamos en registros y mañana vencen en la noche. Eso ya es, la aplicación es automática. Se va a publicar en el periódico oficial.
No, en el diario oficial, en el periódico oficial del Estado. Perdón, sí. Pidió la voz Encuentro Social y Morena. Morena primero y luego Encuentro Social otra vez. Gracias, buenas tardes. Nada más para ver si el acuerdo que estamos viendo dice derogar el artículo 16, que es en atención a la sentencia, debo tenerlo así. Pero la inaplicación de la Constitución a erga omnes, o sea, a todos, ¿eso es lo que estamos acordando o lo que se va a acordar? Y dos, ¿por qué se ordena realizar modificaciones? ¿Por qué se ordena realizar modificaciones si la sentencia nos dice, o dice en su contenido, simplemente esta norma no? ¿Qué se le va a adecuar o qué se le va a hacer? Esos son, no sé si pudiera… Por favor, señor secretario. Sí, con su permiso, consejera presidenta. Para efecto de poder dar el cumplimiento o el acatamiento de la manera más puntual a lo precisado por la Sala Monterrey, sí es necesario hacer esas precisiones. La Sala Monterrey señala de manera muy específica que revoca un primer acuerdo del 15 de febrero, ese lo revoca de tajo, por decirlo así, pero en el caso de este acuerdo, que es de noviembre del año pasado, únicamente ordena realizar modificaciones al artículo 16 de estos lineamientos, porque es la parte que tiene relación con el asunto que fue puesto a estudio de la sala, que es la obligación de solicitar o no 90 días antes de la jornada la licencia respectiva en el caso de los alcaldes. De manera muy específica, si gustan, podría señalar, no es muy extenso, lo que ordena la sala en los efectos de la sentencia. Revoca la sentencia impugnada, refiriéndose a la del Tribunal Electoral del Estado. En plenitud de jurisdicción, revoca el acuerdo de 15 de febrero del presente año, que se refería a la consulta realizada por ambos alcaldes. Inaplica la porción normativa del artículo 114, base primera, segundo párrafo de la Constitución del Estado. Cuarto, como consecuencia de la inaplicación, se modifican los lineamientos para el registro de candidatas o candidatos a cargos de diputados locales e integrantes de ayuntamientos. Esos son a los que me refiero, que se aprobaron en noviembre de 2017. Específicamente en su artículo 16, ahí sí la Sala Regional Monterrey es muy precisa, ¿verdad? Dice específicamente en su artículo 16 que establece que para poder ser candidatas o candidatos al mismo cargo, los integrantes de los ayuntamientos deberán separarse de su cargo 90 días antes de la elección correspondiente al proceso electoral, solicitando licencia respectiva. Quinto, por lo anterior, ordena al Consejo Estatal Electoral a emitir un acuerdo modificatorio a dichos lineamientos en el que precise que no es necesario que se separen del cargo las personas que tienen intenciones de reelegirse en los mismos puestos que ocupan dentro del ayuntamiento. Y bueno, lo demás es ya informar a la sala a las 24 horas de dictado esto. Ok. En uso de la voz, el representante de Encuentro Social. Gracias. Señalé en la participación anterior que los magistrados de la sala regional pues no son infalibles. Tan no lo son que mandatan que los alcaldes o los presidentes municipales, sin necesidad de separarse, puedan contender para la reelección. Y sin embargo eso otorga un doble rasero. ¿Por qué? Bueno, para ilustrar la pifia de los magistrados, el artículo 55 de nuestra Constitución General de la República, en su punto 5, señala que para ser diputado federal o senador, los presidentes municipales o los alcaldes en la Ciudad de México deben separarse definitivamente 90 días antes de la elección. Es decir, que en el estado de San Luis Potosí podemos tener alcaldes que van a estar en funciones candidatos a reelegirse y alcaldes que
debieron de haberse separado 90, o que se van a separar 90 días antes de la elección para ser candidatos a diputados federales o senadores. Es decir, no hay igualdad en esos presidentes municipales. Tenemos presidentes municipales de primera, que son los que se pueden reelegir, y de segunda, los que quieren ser diputados federales o senadores. Así de completa, de exhaustiva, es la investigación que hacen los magistrados. Así de completa y de estudiosa son los infalibles magistrados de la sala regional. Tenemos entonces ante nosotros una aplicación distinta. Si bien es cierto, no le compete al órgano local, al OPLE, sobre los senadores y diputados federales, si bien es cierto que debe haber un criterio que iguale a los presidentes municipales, a los regidores y a los integrantes de los cabildos, para que no haya doble distinción, para que no haya candidatos de primera y candidatos de segunda, a quienes se les obliga a que definitivamente se separen, y a otros que holgadamente manejen los recursos públicos, materiales, financieros, personales, para hacer campaña. Y nos preocupa porque aquí a muchos van a tener quieren ser nuevamente alcaldes, sus partidos lo avalaron, y van a poder tener esa distinción, ese regalo que les hace la Sala Superior, lo cual vulnera el espíritu de legalidad y de igualdad que sí está contenido en el artículo 55 de la Constitución Federal. Gracias. Muchas gracias. En uso de la voz, el representante de Morena. Sí, bueno, después de la explicación entonces me queda la duda de por qué derogamos si la orden es modificar. Sí, o sea, ¿por qué estamos ordenando derogarlo y luego se ordena legislar? Más bien tendría que ser modificatorio. Es una cuestión. Y me quedó sigo con la duda, porque ¿en qué argumento de este acuerdo estamos o se está diciendo que esta disposición no es aplicable solamente a los dos casos concretos que tienen el antecedente de que realizaron una consulta y que se pusieron en una situación jurídica distinta al resto de los alcaldes, y en esa función creo que se pudiera hacer un análisis desde un punto de vista distinto de que solamente se aplicara a este caso? Gracias. Por favor, señor secretario. Sí, con su permiso, consejera presidenta. Sí, bien, desde luego que si se pusiera un texto distinto en donde se dijera que no necesariamente tienen que pedir la licencia, llevaría a la misma conclusión o tendría el mismo efecto que la derogación del numeral 16 de los lineamientos. Lo que ocurre con el numeral 16 es que es muy concreto, ¿verdad? No es un numeral muy extenso, únicamente se refiere a la obligación de pedir licencia para el caso de los ayuntamientos y los integrantes que pretendan reelegirse 90 días antes. O sea, el efecto en términos prácticos es el mismo. Pero bien, aceptada la precisión que realiza el representante de Morena. Respecto, perdón, ¿cuál era la segunda de sus dudas? Respecto a los efectos generales. En el caso concreto, la Sala Monterrey no se pronuncia únicamente para el caso de estas dos personas, estos dos alcaldes que se inconformaron en contra del acuerdo del CEPAC. Al momento de que nos ordena dejar de aplicar el artículo 114 de nuestra Constitución particular del Estado y precisa de manera muy específica la modificación al artículo 16 de los lineamientos para la reelección, el efecto que tiene esta modificación les atañe o involucra a todos los que estuvieran en la misma situación, no únicamente a los alcaldes. No podríamos modificar los lineamientos específicamente en lo que se refiere a esos dos alcaldes, ¿verdad? Es decir, estableciendo como un marco de excepción para ellos, porque los lineamientos emitidos por el CEPAC pues tienen efectos generales sobre todos los participantes en la contienda, específicamente en las elecciones de ayuntamientos,
que se ubiquen o sitúen en casos análogos. Ok. Bueno, no habiendo más comentarios, agradeceré tomar la votación correspondiente, señor secretario. Bien, preguntaría entonces de manera nominal, favor de manifestar el sentido de su voto con el presente proyecto de acuerdo, con la adición de publicar el referido acuerdo en el periódico oficial del Estado. Bien, consejero José Martín Fernando Faz Mora. A favor. Consejera Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. A favor. Consejero Edmundo Fuentes Castro. Mi voto es un voto en contra, particular agregando por favor lo que yo sustenté. Consejera Zelandia Borges Estrada. A favor. Consejero Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Consejera Presidenta Laura Elena Fonseca Leal. A favor. En consecuencia es aprobado por mayoría de votos. Muchas gracias, señor secretario. No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 14 horas con 15 minutos del día de la fecha, se da por concluida esta sesión extraordinaria, dándose por enterados y notificados los presentes de los acuerdos e informes aquí tomados. Gracias y buenas tardes a todos.